momento aguantan los 78 con una revalorización de 9 décimas arriba. Vamos a analizar este mercado. Joel Grau, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Buenas noches, Javier, ¿cómo estáis? tenemos datos de 2023 sobre el balance del comercio de materias primas por vía marítima, el cual solo incrementa y que no sé si sobre la mesa nos está diciendo. Hay un proceso claro de desglobalización en el mercado, con datos que no engañan por el papel que poco a poco China gana y es creciente. Sí, fíjate, la verdad que los datos que tenemos muy interesantes a raíz de la presentación de resultados de Clarksons del 2023, que es el broker de referencia, del shipbroker de referencia de la industria y que tiene un departamento de research y muchísimos datos a través de muchísimos años de experiencia, muchos clientes, pues bueno, demuestra realmente que el comercio está creciendo, el comercio mundial está creciendo, sigue esa tendencia que no ha parado desde hace ya más de 20 y pico de años y realmente el peso de China es significativo porque estamos hablando ya que China supone ya por encima de 3 billones de toneladas de commodities, es decir, por encima de los 12 billones de commodities que se transportan por vía marítima, 3 billions, es decir, un 25%, supone el mercado chino. Por lo tanto, por mucho que nos digan que el mundo se acaba, que el comercio, que hay desglobalización, que hay nearshoring, todas esas cosas obviamente tienen su punto y se pueden discutir, que China tiene muchos problemas, obviamente, por supuesto, Europa también. Si nos ponemos a hablar de problemas, pues nosotros somos los primeros que podemos ponernos a hablar de problemas, pero la verdad es que China está aprovechando momentos puntuales de precios de commodities muy agresivos y eso demuestra el peso que está teniendo China, que siempre ha sido muy importante, pero ahora está siendo realmente una barbaridad, aprovechando precios de combustibles, es decir, de crudo, de gas, de carbón, de cereales, materias primas en general, unos precios muy agresivos y están haciendo muchísimas compras y esta tendencia está siguiendo. Es decir, en enero y febrero estas tendencias se han mantenido o se han incluso incrementado en estos 2 meses que llevamos, en mineral de hierro, en crudo y en otro tipo de commodities. Precisamente sobre las commodities que quería hablar, Joel, porque estamos viendo esos ataques. La semana pasada hablábamos del Rubimar en el Mar Rojo. Los hutíes siguen atacando. ¿Por qué los barqueros siguen pasando por esta zona del mundo? Porque se habló de que muchos de ellos iban a modificar sus estrategias, iban a ir a través de Cabo de Buena Esperanza, rodeando todo el continente africano. Y la pregunta es esta, si te atacan, ¿por qué sigues pasando? Supongo que el coste también, no sé si le termina saliendo rentable a las empresas, esa reducción de ruta, de tiempo y por lo tanto de costes. Mira, Javi, es la pregunta del $1.000.000 y la respuesta es muy sencilla. Es un money talks, es decir, es una cuestión monetaria, es una cuestión de dinero. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con el Rubimar, con el cual pues tuve la oportunidad de hablar durante el fin de semana porque es un armador que conocemos desde hace muchos años y no tiene ninguna vinculación con UK o Inglaterra, como se mencionaba en los medios oficiales, tiene más una vinculación con Oriente Medio. Este barco cargó en Ras Al Khair, en Arabia Saudí, Golfo Pérsico, con destino a Varna, en Bulgaria, en Mar Negro. Por lo tanto, venía de Golfo Pérsico y tenía que haber cruzado por Buena Esperanza. Pero obviamente este armador decidió ir a través de Mar Rojo, pues porque la prima que le estaban pagando por la carga, piensa que, por ejemplo, para ese tipo de embarques, desde el Golfo Pérsico a lo que es Mediterráneo o Mar Negro, puede haber una diferencia de entre 20 y 25 dólares si vas por Buena Esperanza o si vas por Mar Rojo. En un embarque pues, de 30 a 40 mil toneladas, pues puedes hacer los números y la verdad que hay mucho margen. En este caso se cargó entre 21 a 22 mil toneladas de ammonium sulfate, de sulfato de amonio, y el barco sufrió un ataque de 2 misiles, uno de los cuales le dañó bodega 4 y engine room, y el barco pues acabó hundiéndose con un problema ahí medioambiental importantísimo, porque este commodity, que son fertilizantes, son bastante contaminantes y ahora tenemos un barco hundido con, aparte de todo el tema del combustible y de los fuels que el barco tenía propiamente dicho, por lo tanto hay un derrame brutal, tenemos un problema medioambiental impresionante por el tema de la carga. O sea que los armadores siguen cruzando, pero sobre todo hay que hacer una distinción muy clara. Los armadores de primer nivel, A+, y los armadores que todos conocemos, los que están listados en bolsa, etcétera, etcétera, todos estos armadores prácticamente ninguno ya transita, pero hay armadores de segundo o tercer nivel
como puede ser en este caso, que de vez en cuando toman posiciones muy agresivas en cargas spot, llevándose un beneficio importante y tomándose riesgo. Algunas veces les sale bien, otras mal, y en este caso les salió muy mal con un coste medioambiental que hay que determinar, pero que eso puede tener un impacto en toda la zona brutal, y el sector pesquero de toda esa zona se va a ver seriamente afectado. Por lo tanto, tenemos un problema medioambiental importante ahí ahora. Es un problema medioambiental, Joel, pero es un problema también meramente económico, porque la parte de la economía agraria de la zona, la parte pesquera, decía, se verá muy condicionada por esta parte, y luego tenemos al papel que juega en todo esto Egipto, que no sé si también está tomando cartas en el asunto una presión diplomática, porque el canal de Suez es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno del Cairo, y claro, si dejan de pasar barcos, se deja de ingresar, y si se deja de ingresar, la economía no puede ir tan bien como hasta ahora. Totalmente. Fíjate que el balance de budget presupuestario de Egipto considera unos revenues, unos ingresos por el canal de Suez alrededor de 10 billones de dólares para este año. Y si la situación sigue así, si hacen 5 o 6 billones, pues se pueden dar con un diente entre el canto. O sea que eso afecta muchísimo a Egipto. Egipto y Arabia Saudí, ya lo comentamos aquí semanas anteriores, son los grandes afectados económicamente, aparte de Israel, etcétera, y aparte de Europa, obviamente, por la importación de inflación que esto supone con el incremento de los costes de las materias primas y del transporte marítimo. Egipto se está viendo muy afectado, y de hecho son los que están realizando más presión diplomática para intentar llegar a un alto al fuego y cese de las hostilidades para que vuelvan a transitar los barcos, pero la bajada de tránsitos en Suez ha sido brutal. Si eso lo juntas con el problema del canal de Panamá, pues tenemos varios black swans, cisnes negros desde el punto de vista logístico y supply chain en el mercado, que yo no había visto en mi carrera y que creo que nunca se habían dado en ese sentido. O sea que la verdad que la situación es preocupante. Claro, una situación preocupante, unos cisnes negros de los que hablas, que pueden condicionar muy mucho, por ejemplo, el precio de materias primas, como estamos hablando del petróleo, también de buques cargueros que nos traen incluso la ropa, que pueden hacer que en Europa repunte la inflación de aquí a no mucho tiempo, con lo que eso supone para bancos centrales, con lo que eso supone para economías que todavía no se han conseguido recuperar del varapalo de la pandemia, del varapalo de la guerra de Ucrania. Sí, totalmente. Es decir, todo lo que son las desviaciones a través de Buena Esperanza que vienen de Asia, Sudeste Asiático, la India, incluso de Golfo Pérsico, están suponiendo incrementos desde una semana hasta 3 semanas de viaje, y eso los armadores, los operadores, es decir, las empresas que controlan tonelaje, que controlan barcos, se lo repercuten directamente a los clientes en las subidas de los fletes. Así que eso es importación de inflación directamente. Si a eso le sumas las sanciones a materias primas rusas, crudo, carbón, etcétera, y cereales, etcétera, etcétera, con lo cual nos estamos suministrando desde el punto de vista europeo de materias primas mucho más caras, desde el punto del gas, del petróleo y de carbones que tienen que venir de otros destinos como Sudáfrica, Indonesia, Australia, etcétera, pues ya te puedes imaginar que eso es un coste incrementado muy importante, ¿no? Entonces eso es importación de inflación de una forma clarísima, y sobre todo es que Europa está en una situación muy compleja, la verdad, muy compleja, sobre todo con estas políticas de transición energética, ESGs, etcétera, etcétera, la famosa soga verde, que nos está llevando a una situación desde el punto de vista energético muy complicada, muy complicada. Bueno, quería hablar, Joel, en última instancia del grano ucraniano, de esas nuevas rutas que tiene que sortear o bueno, que tratar de generar el gobierno de Volodymyr Zelensky para seguir exportando esa materia prima que tiene en su país. Hablábamos esta mañana de un informe, Draghi apuntaba que en los 2 primeros meses del año se ha exportado un promedio de 4 millones de toneladas de cereales al mes, son 150 buques graneleros cargando y cargando. El grano ucraniano sigue saliendo y está consiguiendo colocarse en el mercado. Sí, totalmente. Estamos viendo un incremento muy importante de esos volúmenes, que básicamente están yendo pues a 3 zonas. Una es Europa, otra es Middle East, Norte de África, Egipto, etcétera, y luego es a Sudeste Asiático y a China.
tenemos que tener en cuenta que el suministro de grano de cereal desde Mar Negro, tanto ruso como ucraniano, es fundamental sobre todo para la zona del este de África, ¿no? Entonces, está saliendo más y más cereal ucraniano, se está permitiendo, digamos, la salida de volúmenes y esto parece ser que va a ir increciendo. ¿Hasta qué niveles vamos a poder ver que están saliendo barcos? Bueno, pues ya lo veremos en los próximos meses, pero está habiendo un incremento muy, muy importante sobre todas estas tres zonas que te mencionaba. Joel Grau, pues con esto nos quedamos. Un placer. Hasta el lunes que viene. Muy buenas noches. Cuidaros, un abrazo. Y nosotros precisamente seguimos mirando al mercado, lo seguimos haciendo en un contexto